Este es su diagrama. Efectivamente, profe. Sí. Efectivamente. Sí. Ok, entonces vamos a acercarlo. Ay, se me fue mucho, mejor así. Ok, entonces está graficado lo que es el P de tiocianato en función del pH, donde está la... ay, déjenme usar mi señalador. Entonces, aquí está el graficado, el primer equilibrio representativo, que tiene un valor constante. En este pequeño intervalo es donde está el segundo equilibrio y este es el último equilibrio, ¿no? Entonces, se va todavía mucho más abajo. Aquí quedó cortada la imagen porque pues, no tiene caso. Imagínense, para alcanzar este valor de P de tiocianato de -10, estaríamos hablando de una concentración de 10 a la 10. O sea, esa es una concentración enorme, ¿no? Sí. Entonces, no es nada real, ¿sí? Es una gráfica, pero finalmente no es nada real en términos de concentraciones y esto ya lo llevamos a una experiencia práctica. Entonces, todavía no hemos terminado. Esta es la gráfica. Este diagrama, recuerden, ¿para qué componente del sistema lo estamos haciendo? Para el hierro. Lo estamos haciendo para el hierro. Entonces, todavía no hemos terminado. Aquí está cómo cambian el P de tiocianato en función del pH, pero no hemos puesto nada de las especies. Recuerden que lo que estamos construyendo es un diagrama de zonas de predominio. Entonces, déjenme, siempre a un diagrama le tenemos que poner título, ya sea arriba, ya sea abajo, pero lleva un título. Este es el diagrama de zonas de predominio para el sistema hierro 3. Oh, hierro 3. Oh, perdón, estoy peleando con mi tableta. Tiocianatos, agua. Ay, qué feo me quedó, pero bueno. Ok, ese es el título de mi diagrama. Entonces, me hacen falta definir las zonas de predominio. Entonces, vamos a recordar. Ajá, para que nosotros pudiéramos construir todo esto, para que nosotros pudiéramos construir tanto esta ecuación y esta ecuación, nosotros tuvimos que decir que la concentración del donador y del receptor de tiocianato eran exactamente las mismas. Si ustedes se fijan aquí, la partícula intercambiada en este equilibrio es el tiocianato. El receptor es el hierro, el donador es el complejo. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? Y en todos estos casos, el tiocianato es la partícula, hierro es el receptor en cualquiera de sus formas ácido-base y el complejo es el donador. Entonces, para que nosotros pudiéramos encontrar esta función, dijimos que receptor y donador tenían las mismas concentraciones, donador y receptor tenían las mismas concentraciones. Entonces, quiere decir que cada punto que está graficado sobre estas líneas, cada puntito implica que la concentración de hierro, y la voy a poner así, en cada punto sobre la trayectoria, la concentración de hierro, y lo voy a poner generalizado, porque está en diferentes formas ácido base, tiene que ser la misma que la concentración
del complejo. Y lo voy a poner generalizado, ¿sí? Sobre esta trayectoria, en cualquier punto, la concentración del hierro es exactamente la misma que la concentración del complejo. ¿Queda claro? Ahora, ¿qué pasa por arriba y qué pasa por debajo? ¿Sale? Entonces, vamos a recordar un poquito. Si yo estuviera trabajando únicamente, como en analítica básica, el intercambio de una partícula, aquí, y yo hiciera mi escala de P de tiocianatos, recuerden que cuando hago escalas, aquí queda el pK o el log de K, como lo quieran ver. Por acá anda la partícula en algún punto que no está en la escala. Y esta partícula reacciona con el hierro para formar el complejo. Entonces, esta partícula reacciona con este para formar este. Esa es mi escala de predicción de reacciones. Si yo lo quiero ver en términos de diagrama de zonas de predominio, pues yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a bajar al donador y voy a subir al receptor a la derecha. Siempre bajo al donador a la izquierda, subo al receptor a la derecha. Déjenme ampliar la pantalla porque a lo mejor no me alcanzan a ver. ¿Sí? Entonces, en el momento que hago eso, este valor no cambió, este valor se quedó exactamente igual, y lo que voy a hacer es bajar al complejo y subir al ion libre. ¿Sale? Entonces, esta es una escala de predicción de reacciones, como las hacíamos en analítica básica, y esta es una escala de zonas de predominio. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hasta aquí queda claro esta parte? ¿Sí? Sí, profesora. Bueno, entonces, esta escala de zonas de predominio me dice, antes de este valor, la especie predominante es el complejo. Después de este valor, la especie predominante es el metal en forma libre. Como esta es una escala de P de tiocianatos, pues está directamente relacionada con la concentración del tiocianato, ¿verdad? Porque recordemos que el P de tiocianato es simplemente aplicar el menos logaritmo a esa concentración. Entonces, vamos a suponer que este fuera el valor de pKc. Este es el valor de 2.3, ¿no? Que nosotros hubiéramos usado en analítica básica. Esto quiere decir que esta concentración de tiocianato es 10 a la menos 2.3 en concentración. En P es 2.3. En concentración es 10 a la menos 2.3. Aquí abajo, ¿cómo es la concentración? ¿Mayor o menor a 10 a la menos 2.3? Vamos a suponer, para que quede más claro, que aquí tengo un P de tiocianato de 0. ¿Cuál es la concentración de tiocianatos ahí? Menor. Quiero el valor. Si el P de tiocianatos es 2,3, la concentración es 10 a la menos 2.3 molar. Si el P de tiocianato es 0, ¿cuál es la concentración? 0. 0. 1, ¿no? 1. Ok, vamos a suponer acá un valor, no sé, ¿qué valor les gusta? Vamos a poner un 10, ¿vale?
Si vale 10, ¿cuál es la concentración ahí? (10⁻10). Exactamente. Ok. Estoy dándole valor. Este sí es el valor del del PKC, perdón, pero estos son valores arbitrarios, ¿ok? Entonces, si yo con respecto a este valor me muevo hacia la izquierda, ¿qué pasa con la concentración? Aumenta. Aumenta. ¿Qué pasa con la concentración si yo me muevo hacia la derecha? Disminuye. 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 Entonces, ¿sí? Con respecto al P de tiocianato, si yo de este valor de referencia, que es el PKC, me voy hacia abajo, entonces la concentración aumenta. Por eso predomina el complejo. Uh-huh. Hay mucho tiocianato. Entonces, en probabilidades, es más fácil que el hierro encuentre una pareja de tiocianato a que se quede libre, porque hay mucho tiocianato. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero si me muevo en esta zona, la cantidad de tiocianatos es poca. Entonces, aquí lo que yo estoy viendo es que la probabilidad de que se compleje disminuye, por eso se queda libre. Entonces, a valores por debajo del PKC, esta especie es la que predomina. Hay mucho complejo, ¿por qué? Porque había mucho tiocianato para complejarse. Después de 2.3, la especie predominante es el metal en su estado libre. ¿Por qué? Porque hay tan poquitos tiocianatos, pues que no alcanzamos a formar el complejo. Entonces, ahora voy a hacer lo siguiente y necesito que me sigan. Lo voy a voltear de manera vertical. Ajá. ¿Ya vieron lo que hice? Ajá. Y ahora lo que voy a hacer es esto. Lo voy a superponer aquí. Hice coincidir el 2.3 porque este valor de esta línea inicial era 2.3, ¿verdad, muchachos? Sí. Ok. Sí. Este es el eje que está graficado, P de tiocianato, que es el equivalente a esta escala. ¿Sale? Coincidí el 2.3 para que ustedes vieran. ¿Sí? Recuerden, sobre cada puntito de la trayectoria que nosotros graficamos hace rato, estas concentraciones son las mismas. Pero ¿qué pasa por arriba? ¿Arriba siguen siendo las mismas? ¿Abajo siguen siendo las mismas? ¿Cuál es la concentración más importante acá arriba? Vean, De... aquí está, ¿no? Sí. La de hierro libre. Entonces, aquí arriba, la concentración más importante es la de la especie de hierro. Y la voy a poner generalizada porque el hierro cambia con respecto al pH. Uh-huh. ¿Cuál es la especie representativa, perdón, la especie más importante en esta zona? La del complejo. La del complejo. Exacto. ¿Ok? ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí. ¿Se va entendiendo el punto?
Sí. Entonces, déjenme. No puedo así. Voy a borrar estas especies, pero necesito que ustedes lo copien en su apunte, en el diagrama que ustedes hicieron. ¿Sí? Voy a sustituir esta especie generalizada. Ajá. Bueno, lo voy a copiar de nuevo, porque si no voy a hacer un encimadero. Lo voy a hacer más chiquito acá abajo. Pasó porque no se copió. Lo voy a volver a copiar, ¿ok? Entonces, si eso ya quedó entendido, me voy a ir aquí abajo para terminar el diagrama. Vamos a cambiar las especies. Dijimos que arriba está el predominio de las especies de hierro libre. Entonces, lo que voy a hacer es regresarme a mi escala de trabajo, esta. Y yo sé que, de acuerdo a la escala, antes de 3,3, el hierro predomina como hierro más 3. Entre 3 y 3,3, el hierro predomina como el complejo de OH con estequiometría 1,1. Y de 3,3 para arriba predomina como un complejo de estequiometría 1,2. Entonces, eso es lo que voy a hacer en mi diagrama. En mi diagrama, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cambiar las especies generalizadas por las especies representativas. Y entonces vamos a dibujar en nuestro diagrama una frontera de predominio. Una frontera de predominio no va a ser igual que la recta que marcamos hace rato. Una frontera de predominio la voy a dibujar de acuerdo a la escala y con líneas discontinuas. Esta trayectoria en rojo es una línea continua, pero esta que es una frontera de predominio debe de ir en líneas discontinuas para diferenciarla. Y en 3,3 vamos a marcar otra frontera de predominio. ¿Sale? Antes de la frontera de 3, la especie predominante es la especie de hierro más 3. Después de 3,3, la especie predominante es la especie de hierro con 2 OHs. Y aquí, que ya no me va a caber porque yo escribo muy grande, voy a marcar una flechita para señalar que esa especie es la que va ahí. Aquí adentro, en este pequeño espacio, la especie predominante es este complejo. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿No? Ok. Ahora, No, profesora. debajo de la trayectoria que damos en este diagrama grande, que van las especies del complejo, ¿sale? Y las especies del complejo, de acuerdo a nuestra escala, pues es simplemente el complejo, nada más que en vez de ponerlo con comita, lo ponemos ya con su carga que le corresponde. Entonces, lo vamos a escribir aquí. ¿Sale? Entonces, este ya es nuestro diagrama de zonas de predominio, pero no está terminado. Nuestro diagrama de zonas de predominio termina cuando ya tiene todas las especies representativas.
Si se fijan aquí, en ningún momento pusimos al tiocianato libre, porque el tiocianato libre está encerrado en este eje. En ningún momento pusimos protones libres, porque el protón está encerrado en este eje. ¿Ok? Entonces, en este diagrama lo que tenemos es, en este diagrama en 2 dimensiones, lo que tenemos es el comportamiento del hierro en función de 2 partículas. El tiocianato, que es el que está en el eje Y, el protón, que es el que está en el eje X. Esto que está aquí, este ya es nuestro diagrama de zonas de predominio, ¿sí? Este sí ya es el diagrama de zonas de predominio. Este es diagrama. ¿Sí? Con este diagrama nosotros terminamos esta parte. Construir un diagrama de zonas de predominio. Este es un diagrama muy sencillo, muy simple, pero ya está hecho. Ahora, ¿qué aplicaciones va a tener? ¿Esta semana empiezan con sus prácticas de laboratorio o hasta la siguiente? Hasta la siguiente. La siguiente que sigue, profesor. Ok. Entonces, lo que ustedes van a estudiar es el efecto del pH en la estabilidad de este complejo. En el laboratorio lo que ustedes van a hacer es preparar el complejo mezclando una solución de hierro con tiocianato. Van a preparar el complejo y después ustedes van a hacer adiciones, si mal no recuerdo, van a hacer adiciones de un ácido fuerte, como será el ácido clorhídrico, supongo, y de una base fuerte, como será el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, no sé cómo se los vayan a presentar. Supongo que les van a dar un video donde se vea esta parte. Entonces, lo que hay que ver es qué tan estable es este complejo. Este complejo tiene un característico color rojo. Ajá. Entonces, un rojo naranja, dependiendo de la concentración, puede verse más naranja o más rojo, pero tiene su clásico color. Ajá. Entonces, una vez que tú le empieces a agregar base, pues obviamente el pH va a empezar a subir. Ajá. Aquí lo que podemos ver en este diagrama es que este complejo va a estar formado a pHs ácidos, o sea, los pHs ácidos, esta región, favorecen la presencia o el predominio de este complejo. Pero cuando el pH supera, no sé, más o menos por acá vamos a andar, supera un pH como de 3.8, 3.6 y pasa a esta región, entonces este complejo deja de predominar porque ahora aparece el complejo de hierro con 2 OHs. Entonces, ¿qué esperaríamos físicamente observar? Que desaparece el color característico de este complejo y tomamos y formamos este complejo. Tanto el hierro como sus complejos con hidróxido son de color amarillo, ¿sí? Entonces, debería ser evidente que al destruirse este complejo por efecto del pH y pasar a este, debería de haber un cambio de coloración de rojo, anaranjado, rojizo, rojo anaranjado, a amarillo. Y hay que ser cuidadosos porque si nosotros nos emocionamos, se emociona uno agregando hidróxido, entonces lo que vamos a lograr es que se precipite el hidróxido de hierro, ¿no? Y supongo que el objetivo es que no se formen los sólidos, sino que todo esté presente en solución. Entonces, esta interpretación podría yo darle de manera directa en este momento a la práctica que ustedes van a realizar. Para eso me serviría este diagrama, para saber en qué punto puedo yo pasar de que exista este complejo, que predomine, que pueda yo observar su color característico, a un momento en el pH, un momento después de cierto valor de pH, donde ya no pueda predominar el complejo porque aparecen las especies de hierro, hierro libre,
pero complejado con OH, y que ya no tengan ese color característico, ¿sale? Entonces, vamos a aplicar este diagrama, a ver en qué intervalo de pH sería estable este complejo. Vamos a aplicar lo que ya se les enseñó en la analítica básica, que fueron los... ¿cómo se llaman? Los criterios de estabilidad, ¿no? ¿Sí? ¿Recuerdan los criterios de estabilidad para donadores? Y antes de que pasemos a eso, ¿tienen alguna pregunta del diagrama? Este sí ya es el diagrama completo. Así, cuando ya esté así, ya está terminado. Si ustedes, yo les dejo hacer un diagrama en un examen y me lo dejan así, o sea, o nada más la trayectoria, el diagrama no está terminado. El diagrama se termina hasta que están las especies presentes. ¿Queda claro, muchachos? Sí, profesora. Antes de que pase yo a ver la estabilidad del complejo y relacionarlo con lo que ya sabemos de la analítica básica, ¿tenemos alguna duda de este diagrama? ¿Algo que preguntar? Yo. ¿Quién es yo? Yo, Kevin. Ok. Dígame. Bueno, como usted nos explicó, vamos agregando una base. Entonces también se puede decir, esto es lo que mi pregunta, que va disminuyendo la concentración de los iones tiocianato y se va formando el bueno, el hierro 3. Esa sería una opción, pero estoy casi segura que en su práctica lo que se considera es que el volumen de la mezcla no cambia. ¿Cómo te asegurarías que el volumen de la mezcla no cambie aunque tú estés adicionando una base fuerte para cambiar el pH o un ácido fuerte? Aseguraríamos con un ácido muy concentrado o con una base muy concentrada para que con una gota observes un cambio de pH importante y entonces veas cuál es el efecto nada más del pH, no de la dilución. ¿Sí me explicó? Esto hace mucho que yo no doy el laboratorio, pero de lo que sí recuerdo, si es que no han cambiado la práctica, es que se trataba de agregar gotas nada más para hacer los cambios, precisamente para que el efecto de dilución no fuera importante, o sea, que el cambio en volumen no fuera importante, fuera despreciable. Y lo único que tuvieras es el efecto del pH, el cambio en la acidez. Ok, entonces ¿Sí? podemos decir que en la práctica vamos a realizar esto que usted nos está diciendo, solamente el efecto del pH, pero Ajá. también es posible cambiar el volumen y ver el efecto de la concentración. Claro, Ok, claro. Claro, claro. gracias. Que eso es parte de lo que se estudió en la básica, ¿no? O sea, tú a una especie donadora, tú la puedes hacer que se disocie más cambiando la concentración, ¿no? Entonces, pero aquí creo que el objetivo, te digo, si mal no recuerdo, es no ver el efecto de la concentración, sino el efecto nada más de la acidez. ¿Y eso cómo lo logras? Pues evitando dilución. Y evitas la dilución o el cambio de volumen en el sistema agregando una base fuerte, altamente concentrada o un ácido altamente concentrado, para que con una gota, dos gotas, veas el cambio en el pH, ¿no? Uh-huh. Profesora, entonces, ¿el cambio en la concentración del tiocianato generaría un precipitado? El cambio en la concentración del tiocianato, para empezar, alteraría la, la formación del complejo, ¿no? Porque si disminuye la concentración del tiocianato, es más probable que el hierro esté libre. Ahora, si no está complejado, si no está complejado el hierro, si hay más hierro en forma libre, pues es más fácil que se vaya con el OH.
que le sea infiel al tiocianato y que se nos vaya con el OH y forme un precipitado. Sobre todo si nos descuidamos y agregamos un exceso grande de iones OH, ¿no? Y eso sí puede pasar, ¿no? O sea, el precipitado no se va a formar porque disminuya, no tanto porque disminuya la concentración de tiocianato, sino porque estás poniendo mucho OH, ¿no? ¿Sí? Y entonces el efecto que puede tener el complejo en algún momento puede enmascarar. ¿A qué le llamo enmascarar o a qué le llamamos enmascarar? Puede ocultar, como compleja el hierro, pues de alguna manera como que oculta al hierro frente al OH, ¿sale? Es como Harry Potter cuando se ponía su capa, ¿no? Es como una No, lo- solvatación, ¿no? Más o menos, no. ¿no? Se llama enmascaramiento. Es como te digo, como Harry Potter se ponía su capa de invisibilidad y ya no lo veían. Ajá. Entonces, haz de cuenta que el hierro se pone su capa de tiocianato, forma el complejo, y si es muy estable este complejo, entonces el OH, aunque ande merodeando por ahí, no lo va a ver, ¿sí? No va a destruir al complejo. Pero si la concentración de OH empieza a ser muy importante, empieza a ser muy alta, entonces el hierro sí se puede ir con el OH, ¿no? E inclusive formar el sólido, formar el hidróxido férrico. Uh-huh. ¿Sale? Pero bueno, estos efectos de enmascaramiento los vamos a continuar viendo en estos sistemas más adelante. Entonces, ahorita lo que quiero que veamos es cómo aplicar los criterios de estabilidad que ustedes aprendieron en la analítica básica a estos sistemas donde se intercambian dos partículas, para que vean que estamos hablando de lo mismo. Y tal como se los dije en la presentación cuando les puse el texto de Rimbaud, que decía que el trabajar en medio amortiguado se reduce simplemente a ponerle comitas a las constantes y comitas a las especies, pero el trabajo es exactamente el mismo que ya aprendimos a hacer. Uh-huh. Entonces, ¿recuerdan cuáles eran sus criterios de estabilidad para donadores? Llámese complejos o llámese ácidos o bases. ¿Cuáles eran los criterios de estabilidad? En este caso, pues para un complejo, ¿no? ¿Recuerdan? No, yo no. Oh, Dios, ¿cómo que no se acuerdan? Los criterios de estabilidad me decían que vamos a aumentar. Si la constante entre C0 es mayor o igual a 10. ¿Cuál era el límite? Ay, lo voy a tener que hacer. Sí, te lo presto. Espérenme, espérenme. Lo voy a tener que hacer. Ya. Si es mayor o igual a 10 a la 1.5, entonces tenemos un donador fuerte o inestable. ¿Sí ya se acuerdan de esos parámetros de estabilidad? Y esta tuve que hacerlo rápido. Sí, ya. Ya me ¿Ya suena. se acordaron? Si K en C0 es menor o igual que 10, debe de ser...
Ah, ya está. Ay, me hacen hacer operaciones. ¿Por qué no son niños normales y se los aprendieron de memoria? Ok, si es menor o igual a 10 a la menos, estamos hablando de un donador débil o estable, ¿no? ¿Sale? Y si está acá en C0 es mayor que 10 a la menos 3.03, aquí ya no lleva el igual, y es menor que 10 a la menos 1, perdón, 10 a la 1.5, entonces estamos hablando de un donador semiestable o de fuerza media, ¿no? ¿Sí? ¿Ya se acordaron? Y es acá, depende de quién estamos hablando de donador, ¿no? Si estamos hablando de un ácido, estamos hablando que esa constante es la constante de acidez. Si estamos hablando de una base, estamos hablando de una KB. Si estamos hablando de un complejo, estamos hablando de la KC. ¿Sale? ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. Entonces, dependiendo de con quién estemos trabajando, es el tipo de K que vamos a sustituir. Nada más acordémonos que todas estas, esta es la constante de disociación de un ácido. Esta es la constante de hidrólisis de una base. Y esta Kc es la constante de disociación de un complejo. Ojo, ¿eh? ¿Sale? Entonces, si nosotros tenemos esto bien claro, nosotros lo podemos aplicar a nuestro diagrama, solo que ahora lo que vamos a necesitar son constantes condicionales, constantes con comitas, ¿sale? Entonces, si nosotros queremos saber en qué intervalo de pH es estable el complejo de hierro con tiocianato, entonces tenemos que encontrar en qué momento la K de disociación del complejo condicional sobre una concentración de trabajo, si es mayor o igual a este límite, entonces nosotros podemos decir que nuestro complejo es estable. ¿Sale? Y creo que nada más lo voy a dejar planteado para que lo trabajemos al inicio de la siguiente sesión. Nada más aquí, ojo, dije, esta constante Kc siempre se refiere a una constante de disociación de complejo. ¿Nosotros con qué tipo de constantes trabajamos para la construcción de nuestro diagrama? ¿Constantes de disociación de complejo o constantes de formación de complejo? De formación de complejo. Formación. Nosotros trabajamos con constantes de formación. Nada más no se nos olvide que las constantes de formación del complejo, en este caso la constante de disociación del complejo, y lo voy a poner una vez así generalizado porque así lo vamos a trabajar, es el inverso multiplicativo de la constante de formación del complejo. Entonces, aunque nosotros tengamos en nuestro diagrama constantes de formación, hay una relación directa con la constante de disociación. ¿Sí, muchachos? Sí. Y aquí le voy a dejar, porque ya estamos en el límite del tiempo,
ya no me da los minutos que nos quedan para poder hacerlo. Pero a partir de aquí comenzamos, ¿sí? A partir de esto vamos a comenzar para poder usar mi diagrama y determinar en qué intervalo de pH es estable ese complejo una vez que está formado, ¿sí? Ojo, tiene que ser una vez formado el complejo para que nosotros sepamos cuál es la concentración del complejo. ¿Sale? ¿Sí, muchachos? Sí, Entonces, profesora. eh, para que practiquen, les voy a pedir, les voy a subir una tarea, les voy a sugerir una tarea en el Classroom. Recuerden, las tareas no son obligatorias, pero les vendría muy bien para practicar. Entonces, les voy a sugerir un sistema para que lo mismo que hicimos hoy con el hierro, cómo terminamos el diagrama hasta ponerle especies, ustedes lo hagan como ejercicio. ¿Ok? Sí. Sí, profesora, Bueno, gracias. pues entonces, por hoy es todo. Dejo de compartir. Y nos vemos la próxima semana. Esos chicos de extra largo, por favor, sus correos institucionales, los que faltan poner su fotito,